vez has sentido que te dicen que no encajas o te has sentido que no encajas? Hace unos años acompañé a una empresa que me invitó a participar en su proceso porque querían cambiar su cultura y dijeron, necesitamos conseguir gente diferente, necesitamos conseguir gente disruptiva, vamos a traer gente fuera de la caja. Me dijeron, miremos qué pasa porque los traían y se iban. Cuando me fui a ver y estuve en más detalle con ellos, resulta que ellos sí llegaban y sí contrataban la gente, pero ¿qué pasaba? Empezaban a conductuarlos. Les decían qué hacer, qué no hacer, por dónde caminar, cómo vestirse, qué era lo correcto y lo incorrecto. ¿Les suena conocida esa historia? Bien. Bueno, les voy a hablar de un concepto que es el efecto halo, que quizás lo conozcan o lo hayan escuchado, que viene de un psicólogo, Edward Thorndike, en 1915, que hizo todos sus aportes a la teoría escolar y que lo toma Kahneman nuevamente en 1973. Y es un concepto que nos dice que somos demasiado simplistas, rápidos e incompletos en la información que tomamos para juzgar a los demás. Si eso lo unimos al sesgo que llamamos de cortesía, y es el que conocemos como lo políticamente correcto, cuando no decimos lo que debemos decir porque de pronto se nos devuelve o porque quedamos mal. Entonces, esos dos sesgos nos forman un hipersesgo que no nos deja contemplar ni entender la diferencia. Esos dos sesgos nos llevan a que no entendamos más allá de nuestros propios atajos cognitivos, es decir, caminamos todos los días pensando que somos nosotros los que tenemos la verdad absoluta y revelada y protegemos nuestra individualidad. No nos gusta la gente diferente y nosotros mismos no sabemos a veces si somos diferentes o no, o si lo que somos es quizás tercos. Les cuento que el 78% de los empleados del mundo dicen tener un bajo compromiso en sus organizaciones. ¿Eso qué implica? Que muchas veces los ponen como ovejitas blancas de un rebaño, los aconductúan y de esta manera finalmente terminan también aburridos porque no trabajan, no son su esencia. El mundo está cambiando y les voy a contar 4 cosas rápidas. La primera es que estamos en una era absolutamente digital. Todo el mundo es instantáneo, inmediato, todo se sabe ya. Los adolescentes tienen una frase que me encanta y es yo sé. No, yo sé, yo sé. Todos lo saben, porque todo lo miran en Google inmediatamente, todos lo saben, todos lo saben. Ok, y es que es verdad, pues todo lo pueden saber. Hay otra cosa y es que la diversidad y la inclusión se volvieron una realidad, ya no son una tendencia filosófica. Debemos construir un mundo que ya no sea solo antropocéntrico de unos privilegiados solamente. El mundo pide equidad, el mundo pide igualdad y pide cambios. El mundo debe ser de todos y la diversidad y la inclusión tienen que estar aquí para quedarse. Hay una tercera cosa que también está ocurriendo y esa tercera cosa se trata de la incertidumbre. Manejamos incertidumbre permanentemente. Estamos viendo cómo nos tuvieron encerrados durante 2 años completos y no entendíamos, no había bolsillo, no había título, no había poder que ayudara a que pudiéramos salir de esa pandemia. No teníamos control alguno. Bueno, y claramente el tema ambiental. El tema ambiental es una cosa súper importante hoy. Los chicos nuevos, las nuevas generaciones, tanto centennials como millennials, tienen clarísimo el tema ambiental, su conexión con el resto del universo, su conexión con los animales. Muchos prefieren hoy adoptar perritos, gatitos, que tener hijos, y es porque el mundo realmente está siendo más responsable. Entonces sí hay un cambio grande. Hay teorías como el conductismo, como el eneagrama, que buscan entender nuestros comportamientos como seres humanos, pero creo que no terminamos de entendernos. Hoy quiero hablarles de una sensibilidad especial, y es la sensibilidad para que tú entiendas si eres diferente y si tú mismo estás dejando que te digan qué hacer. A mí me han dicho muchas veces, me han tildado muchas veces de oveja negra y me han dicho qué es lo que tengo que hacer, me han dicho cómo debo actuar, me han dicho conflictiva, negativa, de carácter, bueno, un sinnúmero de cosas que de pronto a ustedes también les han dicho. Y me pregunto lo primero es, ¿cómo es eso de oveja negra? Negra ya tiene como un prejuicio encima, porque negra como si fuera mala, o negra como si no fuera correcta, o negra, ¿negra por qué? Vamos a hablar hoy de un concepto mejor, vamos a llamar ovejas de colores. Si tú quieres ser oveja verde, amarilla, púrpura, vamos, pero no tenemos que ser necesariamente ovejas blancas. Las ovejas de colores, sin embargo, tienen cosas, o tenemos cosas, que enfrentar
Y ahí los invito a que piensen algo. O me voy a decidir a ser una oveja diferente o ya me ha pasado. Entonces cualquiera de las dos sirve en lo que les voy a contar. La primera es que no son muy populares o no somos muy populares. Cuando yo era niña, claro, estaba en colegio de monjas, ochenteras, yo era preguntona, rebelde, hacía todo rapidísimo, era una alumna muy buena, pero no sabían qué hacer conmigo. Me pusieron en cuarto de primaria, cuando estaba en tercero me pusieron en cuarto, como para ocuparme más y así estar un poco menos encartado conmigo. Luego, en sexto, me pusieron matrícula condicional. En séptimo, decidieron que yo era una líder negativa, me echaron del colegio. Pasé a otro y en octavo, adivinen qué pasó. Volvieron y me echaron del colegio. Lo bueno que pasó de alguna manera es que, bueno, terminé, no crean, después estudié. Finalmente terminé pues, de estudiar con unas monjitas españolas que tenían una cabeza un poco más grande y entendían un poco más mi rebeldía. Mi padre siempre me dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, y creo que él fue el que se encargó de que yo fuera un poco más oveja rebelde, y sé que me dio las herramientas para hacerlo. El miedo al cambio. Las ovejas diferentes no le tenemos miedo al cambio, nos lanzamos. Entonces, ¿hay algo para hacer? Sí, ahí estamos, listos, de frente, con innovación, con ganas, con flexibilidad. Y un ejemplo grande, muy grande, es Nelson Mandela. Estuvo 27 años en prisión, 27 años donde lo maltrataron, donde fue terrible para él. Ustedes se imaginan uno estar 27 años de su vida encerrado. Cuando él salió, y bueno, luego fue presidente y esto, todos sus guardaespaldas eran blancos y eran la nómina del gobierno anterior. Mucha gente lo criticó y le dijo que por qué hacía eso, que cómo se le ocurría, que era hasta inseguro. Dijo, no, yo no voy a tener prejuicios ni para un lado ni para el otro. A mí, yo no le tengo miedo al cambio, yo necesito ser un modelo con esto. Y una tercera cosa es que las ovejas de colores, las ovejas diferentes, vemos lo que otros a veces no ven. Pregúntate tú, si alguna vez has visto esas cosas que luego te dicen, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Pero usted cree en serio que eso va a pasar? Yo no sé, queda ahí como calladito ya en medio del cansancio de decir su idea y dice, ok, no, pues bueno, hagámoslo como ustedes dijeron. Y luego las cosas pasan. Somos un poco más visionarios, pero no nos hacen mucho caso a veces. Entonces, en este momento quizás estás pensando, wow, sí, soy una oveja diferente. Hace unos años estuve en un congreso en Francia, un congreso de género, y hubo un conversatorio súper interesante. El líder del conversatorio era el CEO de una multinacional muy grande, tenía más de 60 años y estaba hablando con un grupo de emprendedores, unos chicos de menos de 25 años. En esta conversada, el señor les decía que ellos no podían estar esperando tener resultados en tan rápido tiempo y ganarse la plata tan rápido, porque al final la vida había que sufrirla, había que trabajarla, había que sudarla, y eso era parte del camino. Uno de los chicos le dijo, mira, ustedes, papás como tú, nos criaron a que nosotros teníamos derecho a muchas cosas y no tengo que ser viejo para ganarme la plata. ¡Wow! Medio auditorio lo aplaudió enloquecido, creo que eran los menores de 30, y los mayores de 30, pues como que decían, wow, qué grosero. Yo estaba como en la mitad, como que yo no sabía qué hacer allí, porque al final lo que entendí era qué estaba haciendo también con mis hijos. Pero estos chicos, ovejas diferentes, estaban claros en su emprendimiento, estaban clarísimos y seguros de qué querían y tuvieron cero problema en decir lo que pensaban en un foro como estos. ¿Y qué tal si nos vamos a algo como más coloquial, más conocido por todos nosotros, que son los cuentos de hadas y los cuentos infantiles? ¿Cuánto tiempo hemos vivido con el concepto del príncipe azul que llegaba a caballo a recogerlo a uno? Yo creo que muchas se quedaron esperándolo porque pues esos no llegan. Y las princesas perfectas porque tampoco aparecen. Y esos conceptos de héroes que son resilientes, perfectos, jamás tristes, siempre perfectos, los héroes no existen. Entonces, ¿qué tal si como ovejas diferentes pensamos más en el derecho a ser vulnerables, en el derecho a estar tristes, en decirle un día al jefe, oye, no lo estás haciendo bien, eso no me parece? Díganle un día eso al jefe. Argumenten, por supuesto, pero ¿por qué no podemos hacer esas preguntas? ¿O por qué piensa si estamos diciéndole a un hijo que tiene que estudiar donde nosotros queremos porque el sueño es nuestro y no de ellos? ¿Por qué tenemos que empezar a conductuar, a cambiarle a la gente las cosas si nosotros mismos no queremos que nos la cambien? Sócrates decía que uno tenía que vivir desde su esencia. No sé si ustedes recuerden, él empezó a trabajar mucho primero en todo el conocimiento propio antes de irse a la mitología y los dioses y toda esta información y tremenda cultura que nos dejó. Pero él hablaba del conocimiento propio
Y eso es un poco mi invitación, a reconocerte, a entender en qué estás por dentro, a entender qué quieres y si eres una oveja diferente, ¿por qué no serlo? Si tienes un alma disruptiva, si tú piensas que realmente a veces no estás donde quieres estar, si tú sientes que a veces quieres salir corriendo, si tú crees que puedes darle mucho más al mundo con tu manera disruptiva, es importante que lo hagas, es importante que te reconozcas y lo hagas. No esperes más, es que lo podemos hacer. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros vinimos a incomodar porque hacemos preguntas difíciles, porque muchas veces frenteamos situaciones que otros no quieren que sean frenteadas. Pero creo que sin las ovejas de colores, el mundo primero sería tremendamente aburrido y no progresaría mucho. Entonces necesitamos ovejas de todos los colores. Y les voy a dar un par de cosas para que realmente, si están decididos a ser la oveja del color que quieran, pues lo hagan. Lo primero es que trabajen más en su autoconocimiento. Es un tema de querer saber dónde estoy, qué quiero, qué me molesta, qué me gusta y por qué no. Esa es la pregunta. Voy a hacer esto, pero ¿por qué no? Pregúntense siempre eso y desde el autoconocimiento van a crecer un montón como ovejas diferentes. La segunda cosa es que trabajemos sin prejuicios. Búsquense la manera de vivir sin prejuicios. Los prejuicios están en todos, pero hay que aprender a gestionarlos. Si las ovejas diferentes queremos que no nos traten mal, queremos que nos dejen hablar, que no nos juzguen, pues no podemos cuadricular. Necesitamos vivir también sin prejuicios y es lo primero para que esto se devuelva en una armonía, llamémosle armonía social. Y la tercera cosa es que te rodees de cosas diferentes y de gente diferente. Si sigues andando con los mismos, así sean ovejas de otros colores, no vas a poder entender ni aportarle al mundo diferencia, porque uno se vuelve como un logaritmo viviente y orgánico y donde todo cree que es igualito a lo que uno piensa y no es así. Así que rodéense de gente diferente. Yo les invito a que abran su alma, a que abran su propio yo, a que se conozcan mucho y a que sean disruptivos. Que nunca te digan que no perteneces. Tú decides si perteneces y mejor aún, decides a dónde quieres pertenecer. Gracias.